Mi nombre es Franklin Brito. Vengo desde el municipio Sucre del estado Bolívar y hoy, 29 de septiembre de 2009, estoy cumpliendo exactamente 150 días de huelga de hambre aquí frente a la sede de la OEA, solicitando justicia a nivel internacional a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí en nuestro país me la han negado. Quería hoy hacer referencia a todas las actuaciones que he hecho y que ha realizado la Comisión Interamericana y la OEA referente a mi caso. Quería decirle que el 8 de septiembre de 2005 hice una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, porque me violó mi derecho del debido proceso y el derecho a la justicia. En esta oportunidad, la Comisión Interamericana archivó mi denuncia en el expediente P1016-05. También me dijo en esa oportunidad que no se podía abocar a revisar mi caso porque yo no había agotado la vía judicial, aunque en la denuncia le decía que me era imposible agotarla porque no tenía los recursos económicos para hacerlo. Después que el ministro Jesse Chacón me pagó el daño a los cultivos, pude agotar la vía judicial, y el hecho, o en vista de que el problema seguía sin resolverlo, entonces el 1 de julio de este año, del 2009, hice nuevamente la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los mismos hechos, y hice esta denuncia en vía internet y también llenando el formato de la Comisión Interamericana para tal fin. Pero el hecho que eran muchos documentos, 68 documentos probatorios anexos a la denuncia, me vi en la necesidad de enviar la denuncia también en físico, junto con los anexos. Y aquí está el talón, ¿verdad?, de la empresa MRW por donde mandé la denuncia en físico. El mismo hecho de que no me haya podido trasladar hasta la comisión para entregarla personalmente y verificar que la recibieron y que me dieran una constancia de recibo, me hicieron tener duda. Y cuando uno manda la denuncia vía internet, se genera una clave que le da acceso a la página de la comisión, a un estatus específico, a un lugar específico donde le van a informar el estatus de la denuncia. En mi caso particular, ¿verdad?, cuando envié la denuncia se formó la clave, pero hasta ahora en ese estatus la comisión no lo ha actualizado, ni siquiera ha dicho que recibieron mi denuncia. Esto me hizo tener muchas dudas porque entonces no sabía, ¿verdad?, si la denuncia llegó o no llegó. Transcurrido aproximadamente 6 días de que mandé la denuncia y que me declaré en huelga de hambre aquí en la sede de la OEA, le pedí al embajador de la OEA, de la sede de la OEA aquí en Caracas, el embajador Santiago Rodesmo, que me recibiera mi denuncia. Y el embajador se negó a hacer esto, diciendo que él no era competente para eso. Pero para mí es extraño, porque todas las personas que han venido para acá, estando yo aquí en huelga, precisamente son documentos que van dirigidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces a mí no me lo quiso recibir, que era lo que yo quería, para yo tener por lo menos el comprobante de él, y no que ellos revisaran la denuncia, sino que sirviera de mediador para que mi denuncia llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se fue transcurriendo el tiempo, y en vista que a los 20, 25 días todavía el estatus de mi denuncia ni siquiera decía que lo recibían,
Entonces empezamos, a pesar de que le habíamos mandado varios emails a la comisión para que me aclararan, ¿verdad? O me certificara si recibieron o no recibieron mi denuncia. Nunca tuve respuesta. Mi esposa empezó a intentarlo de otra manera, vía telefónica. Y fue así, después de 10 días, que pudo comunicarse con el abogado de la Comisión Interamericana que tenía mi caso, el señor Daniel Sequeira. Y eso lo hizo exactamente el 4 de agosto. Y esta persona le dijo que sí, que si habían recibido la denuncia y que el 22 de agosto habían mandado un correo, un documento a mi correo electrónico donde me solicitaban una información adicional para poderse abocar a mi solicitud de medida cautelar y a mi denuncia. Mi esposa le dijo que no habíamos recibido este correo y que precisamente estábamos preocupados porque no sabíamos ni siquiera si habían recibido o no la denuncia. Y le pidió que por favor se lo reenviaran nuevamente. Y pasado 10 días, todos los días llamando porque no lo había reenviado, entonces nos preocupó más porque transcurrieron 10 días sin que se reenviara el documento. Nuevamente, el 14 de agosto, le vuelvo a solicitar por todas estas circunstancias que pasaron al embajador de la sede de la OEA aquí en Caracas, que me reciba mi denuncia, porque yo veía todo esto raro. ¿Cómo es posible que van a mandar un supuesto documento y no me haya llegado? Y esta persona más nunca nos pudimos comunicar con él, no nos quiso contestar prácticamente el teléfono. Cuando le exigí eso al embajador y le dije que yo necesitaba una certificación, porque hasta ahora no tengo una certificación si recibieron o no recibieron la denuncia. Entonces el embajador se volvió a negar, pero subió hasta arriba y se comunicó con la Comisión Interamericana y me bajó este documento. Este documento, cuando yo analicé junto con el embajador este documento, me di cuenta que tenía varias fallas. Primero, que es un documento que es una copia, y una copia yo estoy accionando desde el punto de vista legal, y una copia no tiene ningún valor legal. Segundo, que el embajador no quiso entregármelo formalmente. Si es una copia, pero él me lo entrega formalmente, le da un valor jurídico, y él se negó a entregármelo desde el punto de vista formal. También veo, y me preocupó mucho, que aquí en la dirección para la cual envían el documento es para mi sitio de residencia. Y yo veo esto muy raro, ¿verdad? Por lo siguiente, cuando uno llena la denuncia del formato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le pide muy claramente que dé el sitio donde nosotros queremos recibir la correspondencia, y es un lugar aquí en Caracas. Entonces yo veo raro porque lo mandaron para el sitio de residencia, que no había manera que llegara, porque nosotros vivimos en un pueblito muy pequeño que no tiene ese servicio. Esto me pareció muy raro, porque si lo hubiese mandado, ¿verdad?, otra persona que no fuera el abogado que tenía la denuncia, yo digo que se puede creer que se equivoque, pero no él. Lo otro que tiene raro, como se puede ver aquí, que me solicitan una información que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy denunciando. Decirme, por ejemplo, me solicita que qué amenaza he recibido yo después que me coloqué en huelga de hambre. Esto se ve muy evidente que no tiene nada que ver con lo que yo denuncio, porque lo que yo denuncio fueron unos hechos que sucedieron en el 2003 y en el 2002. Entonces, y lo otro raro que veo en este documento es que me dan un plazo de 20 días. Inclusive yo recibí el documento a los 35 días después de haberlo enviado, es decir, que me era imposible. Entonces, por todas estas razones, yo pienso que este documento no existe, que este documento no lo mandaron para mi correo electrónico, que tampoco lo